Nosotros vamos a otros temas. El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, viajó hasta Ginebra para rendir cuentas sobre el trabajo que Chile ha realizado en materia de derechos humanos. Para ahondar en este tema, establecemos contacto con el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Gracias por atendernos, ministro. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes también a los clientes que hoy día están acompañándonos. Efectivamente, tuvimos hoy día en la mañana que rendir un examen muy completo y complejo del desarrollo en materia de derechos humanos de 4 años, que se llama el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de los Organismos de Naciones Unidas. Así que tuvimos una gran y larga jornada durante el día de hoy. Ministro, usted nos va a explicar en qué punto específico tiene que nuestro país rendir cuenta. ¿Cuál es este examen? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo rinde cuentas en buenas partes usted, ministro? Mira, en general el procedimiento de hoy se traduce en dar cuenta del progreso, el avance o el desarrollo en materia de derechos humanos, muy general y amplio, a propósito de cualquier materia que organizaciones comunitarias o ONGs u otros gobiernos puedan haber expuesto en Naciones Unidas. Enseguida, hace 4 años, Naciones Unidas emitió un informe y algunas recomendaciones, 70 y tantas recomendaciones que se aprobaron en enero del año 2010 y que, bueno, comprometían al Estado de Chile para los próximos 4 años. Y hoy entonces vinimos a dar cuenta precisamente del desarrollo de esas 70 y tantas recomendaciones. Y el resultado es que uno expone, me correspondió hacer un speech y exponer ante 100 y tantos países que estaban en una sala donde habían también no solo los estados representados, sino también ONGs, el Instituto de Derechos Humanos y otros funcionarios y delegados. Y pues bien, después de esa presentación entonces vinieron 2 o 3 horas de preguntas de 81 países que se interesaron en hacernos preguntas, en pedirnos explicaciones, en pedirnos que le comentemos algunas materias muy diversas que a ellos les interesaban y enseguida hacían sus propias recomendaciones, de suerte tal que finalmente, después de ese periodo de preguntas y respuestas, me tocó cerrar el diálogo y comprometer al Estado de Chile con el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y durante los próximos 2 días vamos entonces a recibir formalmente las recomendaciones que estos 80 y tantos países y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos hacen para aplicar y desarrollar en los próximos 4 años. Ese es más o menos el procedimiento, pero lo importante es que pueden salir de muchísimas materias, desde temas de asuntos indígenas, desde temas de mujer, participación, violencia, en la mujer, violencia en los niños, niñas o adolescentes, en temas propios como la tortura, el hacinamiento, cómo hemos ido evolucionando y desarrollando positivamente un programa que permita atacar y combatir el hacinamiento, disminuir el hacinamiento en las cárceles, en discriminación, cómo el país ha ido paulatinamente elaborando normas, disposiciones y también teniendo un cambio cultural para combatir la discriminación en cualquiera de sus categorías, etcétera. Ministro, la pregunta es la siguiente. Respecto a las preguntas que le hacen, ¿cierto?, los distintos países que estaban interesados en presentarle alguna inquietud, ¿cuáles son los temas? Usted ha nombrado varios de ellos, pero ¿cuáles son los temas, tal vez, cierto, de la interna de nuestro país que les genera dudas respecto a derechos humanos, a cómo estamos en derechos humanos a la comunidad internacional? Y que usted pudo, cierto, percatarse ahí. Yo destacaría 2 cosas. Primero, todos los que hoy día hablaron, los 80 y tantos países que hoy pidieron la palabra y expusieron, partieron sus palabras reconociendo en Chile un país muy aplicado y que progresiva y paulatinamente ha estado muy comprometido con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Y enseguida, prácticamente todos también dieron y dijeron muy buenas palabras a propósito del compromiso de Chile con los derechos humanos, con el respeto y además la promoción, pero también con ir progresando. Ya yo les dije recién a propósito de materias de discriminación, pues bien, dictamos una ley, ¿no es cierto?, que precisamente viene a atacar, viene a restituir el derecho cuando se ha violentado, viene a atacar la arbitrariedad, viene a atacar la discriminación, y así podemos ir avanzando en todos los temas. ¿Cuáles fueron los temas centrales y los temas que más
se repitieron durante este examen. Primero, de ellos pueblos indígenas. La preocupación casi masiva respecto de los pueblos indígenas, la preocupación muy permanente respecto de cómo el Estado se aproxima de la inclusión que se hace de los pueblos indígenas, la consulta precisamente cuando les afecta alguna medida del Estado, legislativa, administrativa, y cómo entonces, y nos piden entonces explicarle las políticas públicas que hemos tenido. Y le explicamos el compromiso del Estado por disposiciones internacionales, pero también internas, a hacer transferencias de tierra y poder junto a esas transferencias de tierra entonces invertir recursos, capacitación, información o asesoría en desarrollo productivo, tal que esa transferencia de tierra a los pueblos indígenas sea de la mano también con recursos suficientes para que ellos puedan desarrollar. Pero agregamos cómo el Estado estaba comprometido más allá de la transferencia de tierras con el rescate de las lenguas originarias, con el rescate de la medicina ancestral. Hemos ya en 5 hospitales tenemos unidades específicas con medicina ancestral dada por las machis y prestado por especialistas propios de cada uno de los pueblos indígenas. Cómo estábamos comprometidos con la educación. Hoy día tenemos cobertura al 100% de las becas de los estudiantes de educación secundaria y educación básica. Estamos alcanzando ya un 50% de becas para los estudiantes de educación superior. Bueno, esos son progresos que dicen relación también con el compromiso de los derechos de inclusión que los pueblos indígenas tienen. Otra materia relevante, Macarena, fue a propósito de la mujer, cómo el Estado de Chile está comprometido en incorporarla con mayor medida en los distintos estadios, niveles de la sociedad, cómo se asegura esa participación e incorporación, cómo estamos combatiendo la violencia intrafamiliar, y ahí también Chile ha tenido notable avance en los últimos años y pudimos dar cuenta de ello. Lo mismo sucedió con los niños, con el trabajo infantil. Se ha hecho un esfuerzo importante en el país y estamos hoy día dentro de los 10 países más destacados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos a propósito de cómo hemos combatido el trabajo infantil y cómo hemos combatido las peores formas de trabajo infantil. Y esto es una gran oportunidad entonces para, sin farse, sin exitismo, sin triunfalismo, dar cuenta de este desarrollo. En cada una de las materias, Macarena, nosotros decíamos, mire, tenemos plena conciencia de que falta mucho por hacer. No queremos nosotros transmitir como que estamos satisfechos y exitistamente nos vamos por satisfechos. No. Hay mucho por hacer todavía, pero paralelamente, con mucha honestidad y transparencia, fuimos capaces también de ir explicando cómo ese compromiso se iba traduciendo en planes, programas o leyes concretas en beneficio de cada una de las materias que ellos requerían información. Perfecto, ministro. Vamos a estar atentos también entonces cuáles van a ser las recomendaciones que usted va a recibir ahí. Muchas gracias por explicarnos entonces de este examen en el cual usted fue a rendir cuentas. Gracias. De nada. Muchas gracias a usted. Ya el día viernes en la mañana vamos a tener las conclusiones finales y las recomendaciones formales, así que ahí podremos conocerlas con más detalle y volver a opinar sobre ellas. De todas maneras, muchas gracias. Un abrazo, ministro. Que les vaya muy bien. Muy agradecido a todos ustedes y que tengan muy buenas tardes. Y nosotros rápidamente a la pausa. Ya volvemos, no se vayan.